Ya. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y debemos estar hablando sobre cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. El grupo está compuesto por Samantha Parra, Ámbar Segura, Carla Carvajal y ahora Ilka Castillo. Bien. La ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos inicia antes de nacimiento. Una vez que las células germinales primarias llegan a las gónadas de un embrión con genética femenina, se diferencian en ovogéneas. Estas células experimentan varias divisiones genéticas. Y al final, al tercer mes de la gestación, se encuentran dispuestas en cúmulos circuncidados, con una capa de células epiteliales y planas. Si bien es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo se derivan de una sola célula. Una de las células epiteliales planas, conocida como células foliculares. Estas se originan del epitelio telómico y cubre el ovario. La mayor parte de las ovogonias son continuas, dividiéndose por mitosis, pero algunas de ellas detienen su división celular por la profase. La primera división meiótica forman ovocitos primarios durante los primeros 2 meses y los siguientes 6 meses. Para el 5.º mes de desarrollo prenatal, el número total de células terminales en el ovario alcanza su máximo esplendor. En el 7.º mes comienzan a morir células y muchas ovogonias se dividen. Para el 7.º mes, la mayor parte de las ovogonias dejan de generarse, excepto un número menor que está en la superficie. Yo le estaré hablando acerca de la maduración de los ovocitos continúa en la pubertad. Cerca del momento de nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica, pero en vez de avanzar a la metafase, ingresan a la etapa de diploteno, una fase de reposo propia de la profase, que se caracteriza por el aspecto de la cromatina similar al del encaje. Los ovocitos primarios pertenecen detenidos en profase y no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad. Este estado de detención es producido por el inhibidor de la maduración de los ovocitos, un péptido pequeño secretado por las células foliculares. El número total de ovocitos primarios al nacer se calcula entre 600.000 a 800.000 durante la niñez, pero la mayor parte de los ovocitos sufren atrasia. Solo alrededor de unos 4.000 persisten al llegar a la pubertad. Y como menos de 500 serán liberados en la ovulación. Algunos ovocitos que alcanzan la madurez en una fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase diploteno, en la primera división meiótica durante 40 años o hasta más. Antes de la ovulación se desconoce si el diploteno es la fase más apropiada para proteger el ovocito contra los influjos ambientales. El hecho de que el riesgo de tener
hijos con anomalías cromosómicas aumente a la par de la edad. Maternidad indica que los ovocitos primarios son vulnerables al daño mientras ejercen. Al llegar a la pubertad, este establece una reserva de folículos en desarrollo que se mantiene de manera continua. Gracias a la provisión de folículos primordiales, que cada mes se seleccionan entre 15 a 20 folículos a partir de esa reserva para comenzar a madurar. Yo le voy a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis inicia en la pubertad e incluye los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer, las células germinales del embrión masculino pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos como células pálidas grandes circundadas por las células de soporte. Las células de soporte que derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, se convierten en células sustentaculares o de Sertoli. Cambia la diapositiva. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos casi al mismo tiempo y dan origen a las células troncales espermatogónicas. A intervalos celulares emergen células de esta población de células troncales para dar origen a espermatogonias de tipo A, y su producción marca el inicio de la espermatogénesis. Las células tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones celulares. Puedes pasar la diapositiva de nuevo. La última división celular de origen a las espermatogénesis tipo B, que se dividen entonces para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan en una profase prolongada, seguida por una terminación rápida de la primera división miótica y la formación de espermatocitos secundarios. Durante la segunda división miótica, estas células de inmediato comienzan a formar espermátides haploides. A lo largo de esta serie de eventos, desde el momento en que las células tipo A abandonan la población de células troncales hasta la formación de las espermátides, ocurre una citocinesis incompleta, de tal modo que generaciones sucesivas de células se mantienen unidas por puentes citoplasmáticos. Así, la progenie de una sola espermatogonia tipo A forma un clon de células germinales que se mantienen en contacto durante su diferenciación. Por otra parte, la espermatogénesis y espermátides permanecen alojadas en intersticios profundos de células Sertolis durante todo su desarrollo. De esta manera, las células Sertolis sostienen y protegen a las células germinales y participan en su nutrición y ayudan para la liberación de los espermatozoides maduros. Puede continuar la siguiente. Buenas tardes, quien le habla es Aurelda Castillo. Voy a estar hablando de la espermiogénesis o espermatoteliosis y gametos anormales. La espermiogénesis o espermiotelitis es la serie de cambios que da origen a la transformación del espermatidas en espermatozoides. Se denomina espermatogénesis o espermatolisis. Siguiente. Estos cambios incluyen la formación del cromosoma a partir del aparato de Golgi,
que ocurre a la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas, acrosinas y hialuronidasas que facilitan la penetración del óvulo y su capa circundante durante la fecundación. Consideración del núcleo por situaciones de histona por protaminas. También la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola. Eliminación de la mayor parte del citoplasma una vez que los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli. Siguiente. Estos ovocitos pueden dar origen a gemelos, o trillizos. Suelen degenerarse antes de alcanzar la madurez. En pocas ocasiones, un ovocito primario contiene 2 o incluso 3 núcleos, como le voy a estar mostrando en una imagen que está más adelante. Este tipo de ovocitos binucleados, o sea, binucleados quiere decir que tiene 2 núcleos, o trinucleados quiere decir que tiene 3. Muere antes de llegar a la madurez. El 10%, se dice que el 10% de todos los espermatozoides tiene defecto visible. La cabeza o la cola pueden ser anormales. Los espermatozoides pueden ser gigantes o enanos y en ocasiones se encuentran unidos. Los espermatozoides con anomalía morfológica carecen de movilidad normal y es probable que no fertilicen ovocitos. Como se muestra en la imagen que les decía, en el primer folículo se ve que tiene 2 núcleos y en el segundo se ve que tiene 3 ovocitos y en la tercera se ve cuando los espermatozoides tienen deformación. Como decía, que unos pueden ser grandes, otros pueden ser enanos, otros pueden tener la cabeza grande, otros pueden tener pequeña, así sucesivamente. Los gametos anormales en el ser humano y en la mayor parte de los mamíferos, un folículo ovárico, contiene en ocasiones 2 o 3 ovocitos primarios claramente visibles. Hasta aquí nuestra exposición.